ojo, en qué momento a una carga, por ejemplo, mira, tenemos este circuito y imaginémonos que tenemos acá una resistencia RL. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comprobar en qué momento esta resistencia va a recibir la máxima potencia posible que me entregue el circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me entrega el circuito? ¿De qué manera lo vamos a hacer? De manera práctica. ¿De qué forma, profesor? De la siguiente manera. Dos formas que vamos a trabajar nosotros. Una es, como dice aquí la teoría, ¿qué datos necesito para hallar la potencia máxima? Voltaje y resistencia Thevenin. Voltaje Thevenin, tiene razón. ¿Y qué más? Resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin, para poder aplicar esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por teoría, pregunto yo, ¿en qué momento esta resistencia RL recibirá la máxima potencia posible? ¿Qué dice la teoría? Cuando el valor de RL es igual a ¿qué? A la R Thevenin, ojo, que encontraremos entre el punto A y el punto B cuando esta resistencia no está. Cuando esta resistencia no está, ¿me dejo entender? En circuito abierto y cuando las fuentes están reducidas a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa quiere decir, profesor? A ver, si así de manera práctica ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Retiramos, profesor, la resistencia, armamos este circuito sencillo, 12 voltios, 1K, 1,8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? De manera práctica, una vez que ya he armado mi voltímetro. Con el voltímetro, ¿qué voy a hacer? Voy a medir entre A y B. ¿Para qué? Con eso que estoy obteniendo, el voltaje Thevenin. Y la pregunta es, a ver, aquí, miren acá la pizarra. Aquí. Ahí al ojo, ¿cuánto es el voltaje? 12. Ya 6 voltios, 6 voltios, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, pregunto, 1.8 trabaja? No trabaja. ¿No es cierto? No trabaja. Entonces, el voltaje que yo vi entre A y B, ¿en qué resistencia está? 1. 2K. Si acá es un K y acá es un K, 6. ¿cuánto es el voltaje? 6 voltios, 12, no te estoy escuchando quién dice. 2K. Se divide entre 2 dijiste 2. ¿Estamos de acuerdo? 6 voltios y 6 voltios. Mira, ya sé que a todos le va a salir 6 voltios, le va a salir de repente un poquito más, un poquito menos, ¿cierto? Listo, hasta ahí ya tienes el dato. Ojo que de manera práctica lo puedes medir. Teóricamente ya sabes más o menos cuánto es. Listo, ¿qué más necesitamos? R Thevenin. ¿Qué hacemos? Fuente de tensión reducida a cero. Un cable puenteado ahí. Entonces, ahora sí, en vez de medir voltaje, ¿qué voy a medir? Resistencia, por supuesto, en ohmios. Ahí está el ohmímetro. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ¿cuánto es? R equivalente ahí. Respire, profe. Creo. ¿A mí? Respire, profe. ¿A quién, a mí? ¿A mí, profe? Si no lo digo. ¿A quién, a mí? Profe, otro. Te pregunto ahí, tú. Te pregunto. Un K y un K, ¿cómo están? ¿Cómo? En paralelo, pues señor, en paralelo. Y si es un K y un K, ¿cuánto será el equivalente? Si son dos resistencias iguales, en paralelo. 0, A ver, ¿cuánto es, señor, usted? Un K y un K, ¿cuánto es, señor, el equivalente? 12. Ya, Pancorvo. 0,5. 0,5, pues señores, es la mitad. ¿Qué a la chamba lo dijiste? ¿Qué? 1 entre 2. Son dos resistencias iguales, señores, en la mitad de una de ellas. 2,3, profe. Sería 0,5 y con 1,8, ¿cuánto están en? Serie 2,3. 2,3. 2,3.
Sí, es uno entre dos. Oye, oye. Es uno entre Lo dos. dudaste, ¿sí o no? Lo dudaste. Sí, lo dudo. Ustedes al profesor también así te dan mal. No. Porque cualquiera que agarra y te pone esto y te pregunta al profesor, ¿qué va a decir? No, el profesor no te enseña. Y eso sería usted. O sea, no solamente queda mal tú, hace quedar mal a la persona que está contigo también. Y eso no está bien. Eso no está bien. A estas alturas no está bien. Y dije eso porque faltaba sumar el 1.8. Entonces, dos resistencias iguales, sí. la mitad de una de ellas. Y esto porque están en paralelo. El resultado lo sumo con 1.8 y es 2.3. Estos son los datos que podemos tener ya de manera práctica. Lo medimos el voltaje y medimos la resistencia. Y lo anotamos acá. Fíjate lo que dice acá la guía, ¿no? Fíjate, acá dice armar el circuito de la figura, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a medir R Thevenin y voltaje Thevenin. Ahí, de manera práctica, ya puedo aplicar esta fórmula. ¿Sí o no? Y ya lo puedo tener, ojo, el resultado de la potencia. Luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, ojo, y vamos a trabajar con el potenciómetro. ¿Sí? Vamos ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿estamos de acuerdo? Vamos ahora, ojo, a colocar el potenciómetro acá. ¿Estamos de acuerdo? El potenciómetro ahí. Fíjate, la fuente regresa a su sitio, ya está la fuente de 12 voltios, y voy a trabajar con el potenciómetro. ¿Estamos de acuerdo? La resistencia variable. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regular el potenciómetro desde 200 ohmios. 200 ohmios. Con mi multitester regulo a 200 ohmios acá el potenciómetro como primer dato. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Agarro el amperímetro y mido la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vuelvo a repetir. Regulo mi potenciómetro. Recuerda que el potenciómetro que tiene, profesor, tiene 3 orejitas. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 3 orejitas. Donde trabajamos, ¿con cuál de ellas? En medio de cualquiera de los En dos. el centro, Con cualquiera y de en las. cualquier costado, ¿no es Ajá. cierto? ¿Sí? El centro con cualquier costado. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Agarramos aquí, ya saco el símbolo y ¿qué decimos? Ah, profesor, lo que usted está diciendo. El centro con cualquier costado. Y ahí está. ¿No es cierto? Esa es la forma. ¿Sí? Regulo el potenciómetro primero con 200 ohmios y ahí mido la corriente. Y anoto aquí en la tabla donde dice corriente. IRL. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué hago? Nuevamente regulo a 300 ohmios y mido la corriente. Luego, ¿qué hago? A 600 ohmios mido la corriente. 900, 1200. Ojo, procura que cuando hayas medido tu resistencia Thevenin, que acá es 2,3, para ustedes va a ser diferente valor, también incluyas aquí y midas también la corriente. ¿Me dejo entender? Aquí está como máximo 2600. Midamos hasta 3000 y tengamos todos los valores de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que son 3 o son 2 ustedes. Con su calculadora vamos a ir hallando la potencia y vamos a ir comprobando en qué momento se da la potencia máxima. En eso consiste, es sencillo, no es difícil. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hagamos ese trabajo. De que no se de acá agarren la hoja.